Los griegos tenían la clasificación del tiempo en 3 estadios. Uno es Cronos, y ese tiempo es el que nos tiene esclavizados. Es el que conocemos nosotros, ¿verdad? De una duración, tic-toc, con un pulso muy claro, definido. La sociedad del cansancio. Pero existe otro tiempo, Aion, y ese es el tiempo de la niñez, donde están en otro plano absolutamente distinto al de nosotros, que es el tiempo de la ensoñación, el tiempo del amor, el tiempo del juego, y hay otro tiempo. Y hoy nos acompaña Catherine Masip Cueva. Ella es educadora de párvulo, es educadora diferencial, es psicopedagoga y es magíster en educación. Además, es integrante de la CNA en Chile y de las INAES en Costa Rica. Lo que pasa es que si vives en emergencia, estás intoxicando de cortisol, un tema súper recurrente hoy día. Ya todos sabemos lo que significa intoxicarnos de cortisol. Pero imagínate un niño y una niña en su etapa de desarrollo inicial, vivir intoxicado de cortisol, hoy día evidentemente impide el poder crear, el poder jugar, ir construyendo su mundo interno. Decirte que tiene que ver directamente con el bienestar infantil, que se va a proyectar, por supuesto, a quienes van a ser estos niños y niñas en el futuro como personas y cómo se van a relacionar con el entorno. La UNICEF mencionó un estudio de la OCDE acerca del bienestar infantil y la medición, 37 países. Y Chile está en el número 37. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hoy es el tiempo en la niñez. Soy Catherine Dávila Castillo, directora general de GeoConsulting, y el tema que nos convoca hoy es apasionante y nos va a tomar un poquito de tiempo. Vamos a conversar sobre el tiempo de la niñez, Cronos versus Aion. Bienvenida, Katy. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, Katy, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada de poder compartir estas reflexiones que tienen que ver con los niños y las niñas de todos los días, de las distintas familias, y es mi pasión de la vida, en realidad, la niñez. Bienvenida. Gracias. Y voy a hacer el repaso de los temas que nos convocan hoy. Perfecto. Mira, vamos a conversar de los ritmos de la niñez, las rutinas, ese tiempo tan que quizá no lo tenemos tan claro, el tiempo de la niñez. ¿Y qué hay de cierto en que la salud mental de los niños está relacionada con el tiempo de calidad en familia? Y lo otro es el abrazo que sana. Aion y Cronos, crianza que respeta. Y por ahí también un tema de los segundos que puede que aparezca. Sí. Ujú. Bueno, ¿Qué te Katy, parece? es muy interesante el poder abordar este tiempo de la niñez, que es tan diferente al tiempo de nosotros, de los adultos. Y en ese sentido, no sé si te gustaría que te comparta un constructo que ha sido difundido en Chile por Desiree López de Maturana, Sí. y también por Walter Kohan y varios filósofos, etcétera, que han ido como abordando este constructo, Eso que tiene viene que de ver los con el griegos. tiempo, ¿cierto? Sí, Con el tiempo y claro, la niña ya. exactamente. Es un constructo que se retoma de los griegos, que no tenían un tiempo único, como nosotros creemos que podemos abordar, ¿cierto? Nosotros estamos con el reloj que marca, y últimamente, quizás en algunos planos más de la metafísica, ¿verdad? La física cuántica, hemos podido descubrir progresivamente como humanidad que hay otras formas de vivir el tiempo. Y en este sentido podemos recordar que nuestra vida en la niñez tenía otro ritmo, tenía otra forma de desenvolverse, ¿no? Si tú te recuerdas cuando eras pequeña y jugabas, ¿tenías claro a qué hora iniciaba el juego y a qué hora terminaba, Katy? No, y de hecho me hace recordar eso, que tenía que ver que lo típico que uno dice que el tiempo cuando uno era niña, uy, como que era largo, como que no pasaba nunca, entonces era como estaba en el colegio, llegaban las vacaciones y las vacaciones eran eternas, y hoy día las vacaciones se hacen nada. Así es, tal cual. Ya, ¿y qué tiene que Entonces, ver con eso, mira, con los te voy a tiempos? explicar. Los griegos tenían la clasificación del tiempo en 3 estadios, de alguna Ya. manera. Uno es Cronos, es el que conocemos nosotros, ¿verdad? De una duración, con un pulso, tic-toc, con un pulso muy como claro, definido. Y ese tiempo es el que efectivamente nos tiene esclavizados, ¿verdad? Byung-Chul Han nos habla de la sociedad del cansancio, ¿verdad? La sociedad de este grupo de personas que somos, ¿verdad? Que tenemos que iniciar y terminar con una jornada completa que además trascienden las horas laborales muchas veces, y siempre estamos como
con una inundación de actividades como adultos. Sí, Ahora, ese tiempo es como si pensáramos en una línea recta, ¿sí? Pero claro. existe otro tiempo, dos tiempos Dos tiempos más. en este constructo. Uno es Ayón, que es el Ujú. tiempo de la ensoñación, el tiempo del amor, el tiempo del juego, y que lo podemos pensar en una circularidad. Y Mm. ese es el tiempo de la niñez, donde están en otro plano absolutamente distinto al de nosotros, que nosotros también podemos llegar a Ayón. Ahí vamos a avanzar más ratito. Y ese tiempo es un tiempo como cuando tú estás enamorada, ¿verdad? Del Del disfrute. disfrute, de la pasión, por ejemplo, si tú estás como en una primera relación de amor ahora como adulta y estás con esa persona, probablemente puedes estar una tarde entera o un fin de semana y es como que no te preocupaste del reloj, simplemente disfrutaste, viviste, gozaste, todo lo sensorial, ¿verdad? Pasa a otro plano el TikTok. Y en los niños, ¿cómo sería ese tiempo del Ese disfrute? tiempo del disfrute es constante, es permanente, es de exploración. Mm. En ese tiempo está incluida todo su biorritmo biológico, la alimentación, el descanso, el juego. Y por supuesto, nosotros tenemos que tratar de reconocer ese tiempo y valorarlo. Entender que los niños y las niñas están viviendo en ese tiempo. O sea, es como que en forma permanente viven en ese tiempo, Katy. Absolutamente. Ok. Y cuando nosotros los traemos al otro tiempo, ¿verdad? Estamos de alguna forma interfiriendo en ese tiempo de ensoñación de Mm. la niñez. Y probablemente, si nosotros como sociedad no hubiéramos mantenido la época, ¿verdad?, de la edad de piedra, seguiríamos en ese tiempo, donde simplemente avanzábamos en relación a nuestras necesidades, ¿verdad? La recolección, la caza probablemente más tarde, pero una vez que se inició la agricultura, empezamos con los tiempos, ¿verdad? Sí. Con la medición de lo que nos puede retribuir la naturaleza, etcétera. Y bueno, es una realidad ahora, pero es importante considerar que los niños y niñas están en esa etapa, en esa primera etapa, y que tienen que aprovecharla al máximo para poder desplegar todas sus potencialidades, todos sus sueños, Mm. sus juegos, O sea, si comprendo, se refiere como al tiempo presente, al aquí y a la ahora, porque están absolutamente, en el disfrute pleno, están concentrados, concentrados en lo que están haciendo, no, no están pensando en otra cosa, ¿cierto? exactamente. Como la invitación a estar viviendo siempre. Así es. Y nosotros como adultos muchas veces los queremos llevar hasta otro Mm. tiempo, incluso desde la pedagogía, a veces queremos marcarles, oye, es tal hora, y la verdad es que los niños no lo viven así. Mm. Y hay otro tiempo, A ver, ¿cuál? Kairos, que es el tiempo de la oportunidad, que es como Mm. un tiempo que nos recuerda algún evento como absolutamente icónico Ya, en ya, nuestra vida. aquí me viene uno inmediatamente a la Ya, mente. perfecto, Recuerdo cuando yo era niña y aprendí a cordonarme los zapatos. Y fue así perfecto. como, wow, yo estaba así en otro planeta. Eso debe ser, es como, fue un antes y un después desde que aprendí a cordonarme los zapatos. Exactamente. Y es como ese tiempo mágico que queda grabado, ¿verdad?, en tu biografía, en tu narrativa personal, que muchas veces se hace inconsciente, pero rápidamente tú lo puedes traer al presente. Sí. Entonces, es súper interesante conocer este constructo que es absolutamente teórico, ¿no? Pero que nos permite acercarnos a esta visión de cómo podemos acompañar a las niñas, ¿sí? Se me ocurre otro, Katy, ¿Cuál? uno actual como ya, como de adulto, que es como el eureka. Perfecto, sí. Como clic. Sí, claro, Así algo, es. algo sucedió y es como, me encantó ese tiempo, el Kairos. Es muy bueno, es muy bueno. Y ojalá todos pudiéramos tener el tiempo de detenernos y reconocer estas oportunidades. Katy, muy interesante esto de la distinción de los tres tiempos, el Cronos, el Aion y el Kairos, que me encantó. Y te quiero llevar a eso, a los ritmos de la niñez, a las rutinas, que es un tema que yo siento que, y que aparece mucho en las redes sociales. Entonces, ¿cómo vemos esos tiempos en ese espacio? Bueno, yo creo que la principal recomendación, ¿verdad?, a las familias, a los padres, madres, cuidadores, abuelos, abuelas, es que podamos sintonizarnos con ese tiempo de la niñez para poder establecer la fluidez de su vida cotidiana, ¿sí? Nosotros entendemos que tiene que haber una rutina, ¿verdad? O Ujú. tiene que haber una repetición de alguna manera de algunos hitos dentro del día, ¿cierto? Mm. Un hito para la alimentación, un hito para el sueño, un hito para el juego, Mm. ¿verdad? Pero es importante que esos hitos o esos tiempos estén de la mano de la fluidez
natural del cuerpo, de la mente, ¿verdad? Del lenguaje, de la motricidad de los niños y niñas, porque si no estamos interfiriendo. Entonces, lo importante es que las transiciones sean muy respetuosas. Obviamente nosotros somos adultos, somos humanos, tenemos también nuestros compromisos, pero tenemos que tratar de ir recordando el anticipar. Entonces una de las estrategias es anticipar, mira, en un ratito más vamos a terminar de jugar, vamos a ordenar, porque a veces es muy brusco. Entonces cuando nosotros interrumpimos cualquiera de estas fases, ¿verdad?, del desarrollo de la vida cotidiana de los niños y niñas, es violento. Y claro, puede ser no violento porque no tiene una palabra compleja, ¿verdad?, o un tono, pero sí es una interrupción. Es como que te sacaran a ti en este momento, te tomaran con una pinza y te llevaran a otro espacio, ¿no?, rápidamente. Entonces es complejo y se recomienda que ojalá podamos vivir en un ritmo y no en un pulso, que es muy distinto. El pulso nos marca, el ritmo nos permite hacer una danza, un baile, ¿verdad? Como una armonía. Una armonía, de alguna forma metafórica. Y no significa que seamos súper zen y relajados todo el rato, pero sí que tengamos esta atención y poder realmente estar en la conexión con el mundo, ¿verdad?, psíquico de los niños y las niñas. Sí, me aparece esto como del ritmo, que es como cuidar ese espacio en el sentido de que cuando hay una emergencia o cuando está la inmediatez de que efectivamente sucede algo, en ese minuto, claro, todo nos pasa y es como lo sacas de eso, pero también el niño reconoce de que es una urgencia, de que es una inmediatez, que es distinto a vivir en ese tiempo a cada momento, o sea, siempre la urgencia, siempre la inmediatez. No Así sé si es. me explico, es como Sí, lo que te voy comprendiendo, es como vivo en una armonía, en una pausa y mi cuerpo está en ese espacio, pero también es capaz de reconocer cuándo ocurre una emergencia, cuando necesito salirme, porque puede haber un momento en que efectivamente, obvio. no sé, una emergencia sísmica, por ejemplo, dado que estamos en Chile, pero el cuerpo lo registra, en este caso el niño, de una manera distinta. Es una emergencia, a distinto a vivir en emergencia. Claro, lo que pasa es que si vives en emergencia, estás intoxicando cortisol, que es un tema súper recurrente hoy día en las redes, ya todos sabemos lo que significa intoxicarnos de cortisol. Pero imagínate un niño y una niña en su etapa de desarrollo inicial, vivir intoxicado de cortisol, hoy día evidentemente impide esta ensoñación, el mantenerse en este tiempo, el poder crear, el poder jugar, ir construyendo su mundo interno. Entonces, bueno, decirte que tiene que ver directamente con el bienestar infantil, que se va a proyectar, por supuesto, a quienes van a ser estos niños y niñas en el futuro como personas y cómo se van a relacionar con el entorno, cómo van a liderar los espacios que tengan que liderar. Entonces, hablamos también del liderazgo gentil. ¿Cómo lo vamos a inventar cuando estemos adultos si no lo vivimos en la niñez? Y bueno, contarte que hace poquitito salió un resultado bastante fatídico en Chile. La UNICEF mencionó un estudio de la OCDE acerca del bienestar infantil y la medición, 37 países, y Chile está en el número 37. Sí. Entonces es bien complejo pensarlo desde ahí, y la verdad es que hay una urgencia al cambio, ¿verdad? O sea, no es como, sí, bueno, puede ser, sino que efectivamente tiene que ver con cómo estamos escuchando, cómo estamos mirando a estos niños y niñas. Y los ritmos nos permiten fluir. Los pulsos nos obligan a interferir, y eso es bastante complejo y muy diferente, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me viene reflexionando en torno al desarrollo de la corteza prefrontal, que lo hemos ido tocando en otro espacio de podcast, y que efectivamente si el niño está ahí en esa ensoñación, está pasando muchas cosas que está construyendo en ese espacio, y entonces como interferir, no es solo que lo sacaste de lo que uno como adulta puede ver, es que está jugando las tacitas, la avión, lo que sea, o en un juego simbólico, sino que lo está sacando de ese proceso que está contribuyendo al desarrollo de su corteza prefrontal. ¿Cómo podemos nosotros, Katy, en estas rituales, o sea, no, en estos ritmos, ¿cierto? ¿Qué le podrías decir a las mamás y a los papás que nos están escuchando, viendo? ¿Cómo sacas o invitas a un niño a que vamos a dar espacio a otro lugar en forma práctica para no interferir en ese espacio? Bueno, yo creo que lo primero es como pensar en este corazón a corazón, hacer esta empatía, ¿verdad? Por lo tanto, el ideal, claro, uno puede pensar, es como, ya, pero eso es imposible, pero es un ratito.
en vez de traer al niño a mi espacio, a mi cronos, yo me acerco a su espacio. Me ubico a la altura, no tengo que interferir, no tengo que jugar o tomar el protagonismo, que muchas veces también sentimos que eso significa estar con los niños y niñas. Simplemente me acerco y el cuerpo, con el otro cuerpo, ¿verdad?, va a entrar en sintonía. Y con una caricia o tocar al niño lo vas a ir trayendo lentamente a poder mirarte a los ojos, y ahí tú le puedes mencionar en un ratito más, y pueden ser muy pequeñitos, te van a escuchar igual, te van a entender igual, aunque las personas dicen, todavía no habla, pero te va a entender. Y tú le dices, ahora vamos a ir a alimentarnos, ¿te parece? Y te aseguro que eso funciona y resulta. Y son tiempos cortitos, pero nosotros tenemos que estar en ese momento sin interferencia. Porque cuando nosotros estamos en ese tiempo con el celular pendiente o vibrándonos en el bolsillo del pantalón, o estamos preocupados de que se me va a quemar la olla, o etcétera, no es de la misma forma como el niño lo va a recibir o la niña lo va a recibir. Entonces es justamente ponernos en esta disposición para empatizar y escuchar y conversar con los niños en este tema como de intercambio corporal. Y Katy, y en concreto, por ejemplo, para mamás que nos están escuchando, esto hay rutinas, ¿cierto? Como el despertar, la alimentación, no sé, la siesta, el ir al baño. ¿Cómo se puede vivir eso de una forma orgánica? ¿Cómo se va construyendo eso con el niño y la niña? Muy naturalmente. Nosotros tenemos que pensar que nuestro tiempo, ¿verdad?, puede tener una duración. Esa duración la tenemos que considerar con el acompañamiento de los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tiempo para alimentar a mi hijo, pongamos 30 minutos, Ok. ¿cierto? En el Cronos. Sí. Estos 30 minutos yo no los puedo considerar completos para tomar al niño desde el lugar que está jugando o durmiendo o en el baño y luego terminar este proceso. Voy a tener que considerar que es un tiempo un poco más largo para poder efectivamente trabajar estas transiciones. Y desde como te decía recién, desde lo corporal, desde la mirada, desde el lenguaje y realmente situándose en lo que están haciendo. Si estamos comiendo, comer. Comer. Si estamos en el baño, estar en el baño, y podemos acompañar de lenguaje, de canciones, de conversaciones o simplemente de silencio y mirada. Todo depende un poco del estilo de cada familia. No estamos esperando una madre, un padre, un cuidador prototipo, sino que dentro de mis características, ¿qué puedo ofrecer yo a este niño y a esta niña? ¿Qué esperaría yo como persona que sucediera conmigo? Si yo, por ejemplo, siento que mi momento de calma en la alimentación tiene que ser, no sé, con una musiquita, bueno, quizás eso le puedo ofrecer a mi hijo o a mi hija, ¿te fijas? Si yo quizás quiero una música un poco más movida, no sé, un baile, bueno, lo puedo poner también, pero con el respeto que no interfiera en la actividad que estamos realizando en ese momento. O sea, la idea es como también hacer consciente el momento de la alimentación. Por ejemplo, súper importante, porque en realidad hoy día hay muchos trastornos de alimentación a nivel planetario, ¿cierto? Y muchas veces la alimentación es como un problema. O un trámite. O un trámite, ¿verdad? O un escollo que hay que resolver. Y la verdad es que tenemos que dedicarnos a la alimentación, la alimentación es un proceso de ingerir, por supuesto, nutrientes, ¿verdad? De distintos tipos. Pero la alimentación es la forma en que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Cada elemento que nosotros vamos a incorporar a nuestro organismo, ¿verdad?, es eso que me va a permitir desplazarme, que me va a permitir estar con atención, ¿verdad?, que va a permitir que nuestro cerebro vaya avanzando, que la sinapsis se produzca, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cada uno de los tiempos, el dormir, o sea, yo no puedo esperar que un niño se duerma en un 2x3, le digo duérmete y ya, sino que hay todo un tema Hay un que rito. es un rito, y que, insisto, o sea, se recomienda lectura de un cuento, ¿verdad? O una conversación bajita, cuando son más pequeñitos, canciones de cuna, que son como muy antiguas, pero la verdad es que funcionan súper bien porque nos permiten finalmente llegar como a un estado de meditación, que no es tan explícito, pero eso es lo que ocurre. O sea, sí, exactamente. Sí. Y efectivamente es como que el niño y la niña reconoce ese espacio como el espacio de cuidado que tiene y que tú tienes, porque siento también que en esto se está proyectando a ese adulto, a esa adulta, ¿cierto? Porque, Absolutamente. o sea, la forma en que nosotros acompañamos la alimentación de un niño y una niña tiene que ver con la forma
en el que yo también habito mi alimentación. Entonces, si estás acompañando ese espacio, también le estás mostrando a ese niño y a esa niña cómo te estás cuidando tú. Entonces, como hay una danza constante ahí, o sea, no solo lo que digo, sino cómo lo digo. Absolutamente. Y la verdad, Katy, es que es la alimentación, es el juego, es el sueño, es el traslado, es elegir el jardín infantil o el colegio cuando sean más grandes, donde van a estar nuestros niños y niñas. Yo creo que el llamado es a que no nos pasen las cosas por Mm, encima, es a que tomemos un poquito más de conciencia y estemos viviendo como en el presente, en la ujú. conexión. Es la conexión, Sí, sí. exacto. Y te quiero hacer otra pregunta, Katy, que tiene que ver con la salud mental de los niños y las niñas, y que tiene que ver esto con cómo está relacionado con el tiempo de calidad. Sí, eso, uy, ahí hay tantos mitos, tantas recetas que yo creo que incluso de la época de nuestros padres se empezó Ujú. como a incorporar, ¿verdad? Desde el mundo de la psicología. Es como, da lo mismo el tiempo, aunque sea cortito, si es de calidad es maravilloso, pero la verdad es que la permanencia de los adultos y esa presencia, por supuesto que no tiene ninguna compensación. Sin embargo, es importante que ese tiempo de calidad, esa conexión, tenga que ver con esto mismo que hablábamos recién, con la conexión, es Ujú. decir, estar presente. Puede ser corto, largo el tiempo, una duración determinada, pero la idea es que estemos presentes, que estemos realmente conectados con los niños y niñas, porque la verdad es que el apego funciona, ¿verdad? Cuando efectivamente estas dos personas, ¿verdad? Hay neuronas espejo y empieza a producirse Mm, oxitocina en ambos, que es mm, la hormona, ¿verdad? Del amor, el neurotransmisor del amor. Y la verdad es que eso ocurre y esa emoción, yo creo que todos la hemos sentido en nuestro acompañar en la crianza, los que hemos sido padres, madres o cuidadores también. Incluso yo como cara de párvulos muchas veces lo viví con los niños y las niñas en sala, cuando tú realmente te das cuenta que está esa conexión. Y eso va a ser, por supuesto, un factor protector y la salud mental de estos niños hoy, niños, niñas, de distintas edades, guaguitas, bebés, mm. va a permitir que podamos hacer esta transformación de una sociedad que sea más amorosa, que sea más solidaria, que sea más empática, donde efectivamente yo me pueda poner en el lugar de otra persona, pueda relacionarme en los distintos ámbitos de la vida social, de la Ujú. vida cívica, ¿no? Oye, Katy, ahí me parece que como un mito, lo típico que se escucha que el tiempo de calidad como asociado a la cantidad de tiempo. Mm, Y entonces tú lo acabas como de desmitificar, o sea, no es que tengas que estar horas, sino que ese tiempo que tú eliges sea en presencia plena. exactamente. Y todo depende de la disponibilidad que yo tenga, porque hay una realidad. Sí, O claro. sea, sabemos. Alejandra Falabella lo ha investigado, lo ha Sí. publicado, es una investigadora aquí de la Universidad Alberto Hurtado, muy cercana a nosotros también. Y efectivamente, hoy día las familias tienen una exigencia tremenda, están muchas veces en soledad, no hay una Mm, tribu que acompañe, es complejo. ujú, Y esa disponibilidad que yo tengo, o sea, larga, corta, etcétera, en cronos, ujú. ¿verdad? Puede ser súper potente en ayón, ¿sí? Eso es lo Sí. importante. Mira, eso de la Iona me gustó porque te quiero traer a este espacio que tiene que ver con el contacto, con la afectividad, con el cuidado de la crianza y que te lo hago en esta pregunta, que el abrazo que sana, em, la crianza respetuosa más allá del tiempo, ¿cómo se construye, Katy? Se construye, yo creo que desde el vientre materno, de todas maneras, se construye paso a paso, se construye con mucha claridad, se construye con mucha conciencia, Ujú, ¿sí? No significa que tengamos que todas hacernos expertas en esto, o todos, ujú, ¿verdad? Pero se construye con estar como consciente y presente. Y ese abrazo, esa ujú, conexión física es fundamental. Se ha mencionado mucho que dure tantos segundos, etcétera, pero la verdad es que cuando una persona se acerca, en este caso los cuidadores, ¿verdad? Los padres, madres, a un niño para saludarlo, para contenerlo, para acompañarlo, cuando muchas veces se habla de la desregulación, que mm, está con una pataleta, un llanto, etcétera. Si yo me acerco y simplemente lo abrazo como para sacarlo de ese lugar, puede ser incluso violento. Pero si yo me acerco y voy tocando paulatinamente y mantengo y sostengo este abrazo, que además puede ser con esta mirada, ujú. ¿verdad? Esta mirada que se sostiene y el cariño pueden ser 8 o 10 segundos, no menos, No porque si tiene que no, ver con no eso. tiene que ver con la cantidad exacta de segundos, pero sí con la Mm, presencia.
con la presencia que nosotros podamos generar en ese momento. Y esa conexión que, insisto, es súper metafísica, pero ya está muy comprobado que se acompasan los corazones, como La hablábamos hace un ratito, resonancia. la resonancia entre unos y otros, la liberación de la oxitocina, ¿verdad? Reducción inmediata de cortisol y va a permitir una salud mental, como decíamos recién, más sana, ¿verdad? Sí, sí. Como lo que tocábamos por ahí con Caro, que los niños no leen tus palabras, sino que escuchan tus emociones. Absolutamente, Ujú. absolutamente. Y en ese sentido, yo puedo transmitir, no sé, un montón de ideas, propuestas, pero si mi cuerpo está rígido, si yo estoy en algún problema como de resolver otro tema, ¿cierto? Si yo efectivamente no estoy ahí, los niños son expertos en Ujú. expertos en leernos, y nuestras emociones, por supuesto, se van a expresar en el tono muscular, Ujú. ¿verdad? En la rigidez de nuestras mandíbulas, en si tenemos los hombros rígidos o sueltos, ¿verdad? En cómo estamos. Y tampoco estamos esperando que seamos siempre perfectos, porque obviamente nuestros hijos también van a aprender. Aquí hay momentos en que nosotros también podemos estar cansados, saturados, pero también lo podemos verbalizar. Mm. Nosotros podemos hacernos humanos y humanas frente a nuestros hijos y decirles, ay, ¿sabes que ahora estoy cansado, cansada, o estoy preocupado, o estoy interferida? ¿Te fijas? Y también ellos pueden aprender a reconocer esas emociones. Qué lindo, Sí, es porque además precioso. están mostrando esto tan humano, de que Absolutamente. efectivamente a todos nos pasa y entonces también aprenden de aquello, no tienen por qué aprender de lo perfecto. No existe la perfección. Sí, Somos humanos y sí. somos humanas, pero yo creo que el llamado es a tratar de naturalizar estas interacciones, estos vínculos que tenemos, ¿cierto? Que estamos construyendo. Y no hay receta, ¿sí? Y yo creo que lo más importante es como tratar de conocernos y de escucharnos a nosotros mismos en nuestro devenir como padres. Y si estamos en pareja, ojalá conversarlo, ojalá acordarlo, ojalá negociar, porque hay veces que estamos en posiciones o veredas súper opuestas, porque la sociedad nos va exigiendo, ¿cierto? Exigiendo que los niños vayan respondiendo, y generalmente vamos a valorar mucho más un niño que cumple, que está como, no sé, llevando la delantera respecto a sus compañeros. Mm. Sucede en los jardines infantiles. Entran a la sala cuna y es que cuándo va a caminar, cuándo va a aprender a controlar el esfínter. Después entrar a los niveles transición, ya. ¿Y cuándo va a leer? Entonces siempre estamos poniendo un cronos que es absolutamente perjudicial. Katy, escuchándote en esto de la receta, que no es receta, ¿cierto? Porque no acompañamos de ese lugar, ¿qué recomendación o qué práctica sensible, muy realista podría hoy día transmitirle a las mamás, a los papás, a las cuidadoras que nos acompañan y que tiene que ver con este del ritmo del día a día? Ujú. ¿Cómo poder, no sé, 3 prácticas, recomendaciones que nos pueda acompañar? Inclusive ahí está tu cámara, si quieres como ahí, como el face to face de Perfecto. acompañarnos. Mira, yo creo que hay como 3 hitos que podríamos como recordar, porque evidentemente esto es un aprendizaje. Ojalá tuviéramos una escuela para ser padres alguna vez en la vida. Yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Sí, Es como ¿cierto? eso. Uy, qué bonito, escuela Sí, para madres, padres, sí, cuidadores, sí. sí. O no sé, la academia De la de la vida, crianza, de la de la vida. crianza. Mira, yo creo que hay un espacio súper lindo que se llama el abrazo del umbral, ¿sí? Ya. Y ese abrazo del umbral se refiere a, en el momento que yo me encuentro con mi hija después del trabajo o en la mañana, dependiendo cómo sean nuestras vidas, ¿verdad? Cotidianas, ese abrazo del umbral significa que es el primer contacto que yo tengo con mi hijo e hija. Entonces, ojalá hacer ese abrazo calentito, gordito, mirando a los ojos, preguntando cómo estás, cómo te sientes hoy, ¿sí? Ese abrazo del umbral va a permitir como liberar oxitocina, como decíamos antes, y poder tener después ya una mecánica o un día a día más resuelto. Ujú. Esa es una posibilidad. Otro elemento es como tener estas horas sagradas. ¿Qué significa eso? Tener un momento, que puede ser muy cortito, o varios momentos como rituales, en que nosotros nos vamos a vincular con nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, no sé, vamos a cocinar y esa hora sagrada, sí o sí, mi hijo pequeño, mi hija pequeña, me va a ayudar a cocinar. O la hora sagrada en que vamos a, no sé, em, bañarnos juntos y vamos a poner distintos elementos en la tina, qué sé yo, que floten, y además aprovechamos de hacer ciencia, etc. O esa hora sagrada que simplemente sea caminar.
caminar a la plaza, caminar al jardín infantil, pero se empiezan a generar esas como retribuciones exquisitas en cuanto al afecto, al cariño, y que los niños lo van a ir prediciendo y van a ir sintiendo que puede ocurrir constantemente. Y lo otro importante, Katy, es como recordar siempre en el diálogo, en la conversación, en la interacción, usar la pregunta que abre, porque nosotros somos expertos y expertas en hacer preguntas más bien cerradas. Entonces, ¿cómo podemos efectivamente realizar una pregunta que sea eh, de múltiples respuestas? Por Por ejemplo, ejemplo, por por ejemplo, ejemplo, si te yo, dejo ahí, sí, pregunta cerrada. ¿Cuál es el ejemplo de una pregunta cerrada? ¿cierto que está lindo el día hoy? ¿Qué te puede decir tu hijo o tu hija? ¿Sí ¿Sí? o no? No. En cambio, si yo le pregunto, oye, ¿cómo ves hoy día el tiempo? ¿Cómo ves el cielo? ¿Qué está ocurriendo en esa plaza más allá? ¿O ¿Qué siente en el cuerpo? claro, qué pasa en tu cuerpo? ¿O qué soñaste anoche? Y yo también puedo ir modelando, decir, mira, sabes que yo veo que hoy día las nubes están como más juntas o más separadas, porque tampoco es que lleguemos a los niños a darles una clase, ¿verdad? Porque muchas veces también nos convertimos como en profesores y no es eso lo que se espera, es simplemente poder incorporarnos en este ensoñamiento, en esta fantasía, recordemos en la etapa que estamos vinculándonos, ¿verdad? Que es la etapa de la primera infancia, entre los 0 y los 6 años, que es lo que estamos un poco aquí acotando, ¿sí? Eso, Catita. Tengo otra pregunta, Katy. ¿Por qué muchas veces valoramos al niño que es rápido, como obediente, como más autónomo, y nos cuesta como sociedad o como mamá o papá valorar también al niño que requiere más tiempo, acompañamiento, que es más pausado? Porque tenemos un patrón, ¿verdad? Tenemos un prototipo de Ujú, persona, más allá de niño y niña. Las personas hoy día que cumplen, ¿verdad? Los hitos sociales, los hitos que están esperados en su devenir, ¿verdad? Biológico, desde el nacimiento hasta la adultez o adultos mayores, son aquellas personas que se encajan, ¿verdad? En este patrón. Y ese niño es el que es premiado, que es aceptado, ¿verdad? Y que es estimulado. mm, Sin embargo, tenemos que pensar que las personas no son patrones, no somos prototipos, somos personas y tenemos unas diferencias increíbles. Y esa valoración de la diversidad es el llamado. Y por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer, escuchar a nuestros hijos e hijas en sus propios ritmos, en su fluidez, porque nosotros también tenemos nuestros propios ritmos. Ahora, probablemente una familia que sea como más activa, como ujú, más fluida, qué sé yo, va a generar un ambiente que probablemente va a atender a que en su devenir y desarrollo, ¿verdad? Aprendizaje en sus primeras etapas, serán niños un poco más activos, etcétera, pero no siempre. ujú. A mí me pasa, por ejemplo, Iván y yo, mi pareja, ¿verdad? Somos súper activos. Y vemos a Gabriel, que es nuestro hijo menor de 15 años, y él tiene un ritmo igual a su abuelo. Y uno dice, ¿pero cómo? Y la verdad es que hemos aprendido a reconocerlo. Y él hoy día que está grande también lo pide, lo exige, porque sabe que nosotros vamos a respetar ese tiempo, ¿sí? Mm. Entonces yo creo que estar atentos a quiénes son estos niños y niñas que hemos acompañado en este mundo y que nos tocó, ¿verdad?, acompañarlos a su ruta de vida. Gracias. Ujú. Es muy bonito mirarlo desde ese lugar, o sea, es como en el fondo yo puedo estar en una familia que tiene ritmos diversos y abrazar a cada uno de ellos. Así O sea, es. es como el que lo hace un poquito más rápido, el que se toma su tiempo, el que yo pueda mirar que a lo mejor es más lento y también es una invitación a cada una de nosotros como adultas, ¿cierto? Como mamás a decir, bueno, este es mi tiempo, pero no es el de él. Exacto. Y Entonces, respirar profundo, respirar sí. profundo y analizar. Y yo creo que es como observar con O mayúscula, ¿no? Observar efectivamente cómo los niños y niñas están viviendo su vida. Porque, insisto, o sea, desde que estamos en la sociedad, se nos exige un pulso que a veces es bastante nefasto, Y ¿verdad? es una invitación ahí, no solo a observar al niño y la niña, sino que observarme, Ah, por que supuesto. efectivamente soy yo la que está acompañando ese espacio, soy yo la que tiene que gestionar primero mis emociones, porque si tenemos ahí más herramientas que un niño y una niña, entonces también ellos nos muestran mucho de eso, efectivamente, cómo estamos siendo mamás, papás,
Así es. Entonces es bien potente la invitación porque también es un cambio de paradigma, Katy. Y bueno, y es todo un trabajo, porque en verdad, en general, en la vida cotidiana, si uno mira la sociedad y la sociedad latinoamericana y chilena en particular hoy, eh, no está estructurada la rutina, la forma de vida para poder detenerse. Entonces es ir también contra un sistema. Es complejo, pero yo creo que es el llamado a la humanización, efectivamente. Sí. Sí. Y te quiero hacer una pregunta que ronda también por ahí en las redes sociales y siento que hemos tocado el tema también con Caro Cafarena y que tiene que ver esto, ¿qué puede experimentar un niño o una niña que tiene carencia de contacto físico, que no se siente en un apego seguro? ¿Qué pasa ahí con esa carencia del contacto, con ese tacto? La verdad es que ese niño y esa niña va a tener más barreras, ¿verdad? Ujú. Para poder relacionarse con los demás, para poder relacionarse consigo mismo, Mm. para poder reconocerse, para poder saber quién es, para poder descubrir y proyectar su identidad. Por lo tanto, es posible que pudiéramos eh, ver, ¿verdad? Reconocer personas inseguras, personas desconfiadas, personas que no van a tener las herramientas para desenvolverse y que además pudieran ser personas que fueran afectadas por bullying, ¿verdad? Por otros, o que incluso también pudieran ejercer bullying en un futuro en los compañeros en la etapa de la niñez y la adolescencia, ¿no? Y como adultos, ¿qué decir? O sea, efectivamente personas que van a requerir mucha terapia probablemente para Mm. poder resolver sus temas, si es que reconocen en el fondo esto en su biografía en el futuro. Y no ser alarmistas, pero yo creo que hoy día tenemos una etapa tan importante y tan lábil para poder acompañar y poder proteger, blindar para el Ujú. futuro y para el presente también, o sea, evidentemente. Muchas veces nos quejamos de que hoy los niños han cambiado tanto, ¿sí? Es como esta infancia es distinta a la anterior, porque estamos súper bombardeados de mucha información y después se vienen otros temas súper interesantes Mm. acá también, ¿cierto? Por lo que me han contado acerca de la vinculación con lo tecnológico, pero más allá de lo tecnológico, es como, ¿han cambiado los niños y niñas? ¿Ha cambiado esa etapa o somos nosotros los que hemos puesto otros escenarios? Escenarios que no son tan eh, Otros ambientes. otros ambientes, otros escenarios, otros espacios, otras vinculaciones que probablemente son más evitativas o más desapegadas. Sí, eso de que, tal como lo dices tú, como traer esto sensible, cotidiano del apego, del tacto, em, en armonía con el ritmo, que efectivamente uno danza con el otro. Así es, así es. Y es precioso cuando uno lo mira en las familias jóvenes conscientes, ¿sí? Ujú. Hoy día hay una idea de paternidad, de nuevas masculinidades, de mujeres con una crianza más respetuosa, ¿verdad? Tenemos toda una idea de permitir el movimiento. Antiguamente, no sé, los niños y niñas guaguitas estaban en unas sillas nido, hoy día les permitimos más estar en el suelo, explorar el movimiento, pero eso tiene que ir acompañado también de este calor humano, ¿verdad? De Ujú. esta sensibilidad preciosa que está así, está regalada por la naturaleza, Sí, por el amor, ¿verdad? Humano. sí, que el niño y la niña siente esa presencia que no significa que estás pegado a él o a ella, sino que se siente, que sabe que hay un adulto, una adulta, su mamá, su cuidadora, quien sea que está ahí, que lo ama, que lo cuida, que lo ve, que está atento a lo que le está pasando. Y ese es el apego seguro, Katy, Ujú. que es como casi como la receta, así como tenemos que hacerlo, pero la verdad es que ese apego seguro es el más natural Mm. que ocurre en el mundo, pensemos en el mundo animal, Sí, eso me venía así como tal lo cual. mamíferos que somos. Así es, así es. En Sí. el mundo animal, bueno, dependiendo de los distintos tipos de animales, ¿no? Pero hay tiempos en que están con sus madres y la lactancia es bastante extendida, ¿no? Sí. Y en eso también hemos ido avanzando mucho, en una lactancia consciente. También todo el mundo desde el área de la salud lo proyecta, lo apoya. Ujú. Hay todo un nivel de conciencia, pero por otro lado está toda esta línea, pero por otro lado la sociedad del rendimiento, ¿verdad? Ujú. Nos exige cumplir y ojalá que una vez que terminemos el postnatal rápidamente nos enchufemos en la oficina y nos empiecen a exigir y está esta niebla mental de pronto cuando estamos como con esta guagua hace poquitito, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos hacer este match?
¿verdad? Entre las necesidades que tenemos como familias cuidadoras, y que hoy día son cada vez menos, ¿verdad? Especialmente en Chile, cada vez nacen menos niños y menos personas quieren ser madres y padres. Ujú, Entonces, las personas que eligen ujú, la crianza, que eligen el poder perpetuar nuestra humanidad, ¿cómo como sociedad los podemos ir apoyando? Y ahí hay todo un tema súper importante que tiene que ver con los lineamientos sociales, políticos, filosóficos, que como sociedad ujú, vayamos andamiando. ujú. Y para resumir, Katy, lo que nos, en lo que nosotros como familia, como mamás, papás, cuidadoras, podemos acompañar y como bien claramente, porque un tema es el tema social, ¿cierto? Que efectivamente hay un tema ahí político, social, pero desde el lado que cada una y cada uno se puede hacer cargo. Eh, Como mensaje final, ¿qué dejaría para las mamás y los papás que nos están escuchando? Yo creo que tienes que reconocer como madre o padre que eres perfecto para tu hijo o hija. Eres perfecto y si escuchas realmente tu voz interior, vas a poder ofrecerle la mejor primera etapa de la vida a tus hijos e hijas. Escúchate, escúchate. Gracias, Katy, por acompañarnos el día de hoy, porque hoy y siempre es el tiempo de la niñez. Gracias, Katy. Ha sido exquisito conversar contigo. Nos vemos en un siguiente Nos vemos en el capítulo. siguiente capítulo.